Buenos días. Vamos a reanudar los trabajos de la Semana Social. Vamos a dar paso a una conferencia que poco a poco, como decía el profesor Agustín Domingo Moratalla, nos va introduciendo desde la perspectiva que nos ofreció ayer Jaime Mayor Oreja, la perspectiva que nos ha ofrecido el ponente en el ámbito de la educación en la ponencia anterior. Y ahora vamos a entrar en el campo de la economía. El campo de la economía, dentro del planteamiento del programa, pues es un ámbito de suma importancia. Se corresponde también con la importancia que le concede la doctrina social de la Iglesia en la actualidad. Con el profesor Leopoldo, hace unos momentos, hablábamos de la importancia de la encíclica Caritas in Veritate a esta temática. Y en correspondencia y en ese intento de aproximarse a la temática, pues va a estar esta ponencia de don Leopoldo Gonzalo González. También para poder profundizar y poder incluso dar la oportunidad a un debate más, incluso, por decirlo así, más participativo. Esta tarde tendremos la Comisión sobre Economía. Y esto significa que entre los organizadores del programa, la Junta Nacional, pues el campo de la economía tiene una relevancia muy especial. Como decía, Caritas in Veritate nos da esta posibilidad de pensar en los problemas que estamos viviendo y pensarlos no solo desde el punto de vista técnico, que evidentemente tenemos mucha información sobre ello, sino como un verdadero reto moral. Yo creo que en casi todos los temas que estamos viendo subyace ese planteamiento moral, pero lo que es el ámbito de la economía es palpable este reto moral. La ponencia o la conferencia se titula Alternativas de la política española de consolidación fiscal en el marco de la Unión Económica Monetaria. Yo le comentaba al profesor Leopoldo Gonzalo que cuando se programó la temática de la semana no pensábamos que iba a tener tanta importancia en lo que significa el tema de cabecera, Europa, como un reto esperanzador, pero aún más en lo que significa el aterrizaje en esta conferencia, como es la cuestión fiscal dentro de la Unión Monetaria. Hay que tener en cuenta que no hace mucho pues, ha salido una ley sobre transparencia, la ley sobre la financiación de las cajas. Estamos en medio de una vorágine de reformas, no solo pedidas desde nuestro ámbito nacional, sino desde la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional. Existe una verdadera preocupación por que este aspecto de la consolidación fiscal pues sea algo que se pueda seguir perfeccionando y sea un poco el sustento también de una posible reforma de Europa, ¿no? Bien, no voy a seguir abundando porque creo que el programa y la temática de esta conferencia pues es suficientemente abundante, incluso para dar pie a nuestro coloquio posterior. Con nosotros, don Leopoldo Gonzalo González, él es catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, de Economía Aplicada. Él es doctor en Ciencias Económicas, sobresaliente cum laude y premio extraordinario en el año 80 en la Universidad Complutense. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación del año 2006 y académico de número de la Academia Europea de Ciencias y Artes de España, Salzburgo 2007. Su actividad docente
gira especialmente alrededor o en las universidades Complutense en Madrid, Málaga, Comillas y en la UNED durante estos últimos años. No voy a comentarles los libros publicados, más de un centenar de artículos sobre cuestiones que tienen que ver con lo que nos ocupa hoy, y le doy la palabra a don Leopoldo Gonzalo para que nos sumerja en esta temática tan interesante y tan relevante. Muchas gracias, Padre Fuentes. Señor Obispo, Padre Fuentes y los organizadores de esta Semana de Estudios Sociales en España, pues, yo en primer lugar quería dos cosas. Bueno, agradecer por supuesto la invitación, dar a conocer al auditorio que soy un ponente interino, sustituto, es decir, estaba previsto que fuera el profesor Velarde, lo cual quiere decir que eso va en perjuicio de ustedes porque se privan del cálido verbo del profesor Velarde, que es una especie de Júpiter tronante cuando expone alguna cuestión. Y ustedes pierden, pero yo gano porque tengo la oportunidad de aproximarme a esta institución, a esta veterana institución de las Semanas de Estudios Sociales en España. Cuando el profesor Velarde me lo dijo y me llamaron para invitarme generosamente a estar con ustedes aquí esta mañana, pues lo primero que me advertí fue, pues yo no sabía que las Semanas de Estudios Sociales eran tan antiguas. Es decir, en España es característico que las instituciones y las iniciativas duran poco más que la vida del promotor de quien tuvo esa iniciativa. Que algo dure más de 100 años en España verdaderamente es portentoso y llamativo. Bien, cuando me llamaron para invitarme un poco, hace muy pocos días, ¿no? Pues ¿qué se puede tratar o qué puedo tratar yo en el marco de esta semana dedicada a ese proyecto de Europa? Para mí es un proyecto un poco desesperanzador, lo tengo que decir con toda sinceridad, ¿verdad? Pero claro, la virtud de la esperanza hay que fortalecerla y hay que mantenerla, y por supuesto, yo es que creo, como vamos a hablar de economía, yo creo que seguimos un camino equivocado. Ya decía, por lo visto, Jean Monnet, en los últimos días de su vida, que si hubiera tenido que empezar de nuevo, hubiera empezado por la cultura. Empezamos por la economía y no lo hemos arreglado, a la vista está. Empezamos primero los 6, luego los 12, luego los 15, luego ahora los 27, y desde el punto de vista cultural, yo, perdón, inciso, porque es que antes iba a haber pedido la palabra en la intervención del diputado Nassarre, pero se cerró la posibilidad de hacerlo. Y únicamente lo que quería decir, aunque no tiene, sí tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar ahora también en su trasfondo, ¿no? Pero es que yo creo que la hemos construido mal. Europa empezó por la economía y solo por la economía, y no hemos logrado ni siquiera la economía como a la vista está en la actual crisis económica, ¿no? Bien, ¿qué tema propuse? Pues me parece que es un tema de actualidad, el tema de las alternativas que se ofrecen a la política fiscal. Los que no son economistas tienen que perdonar con frecuencia nuestro argot un tanto enrevesado y un tanto pedante, muchas veces e innecesario, ¿no? Eso de la consolidación fiscal. Bueno, parece como si hubiera que perpetuar los desequilibrios, porque lo que se consolida es lo que se mantiene, ¿no? No es todo lo contrario, ¿no? Se trata de converger, de caminarse a un equilibrio financiero entre los países miembros de la Unión Económica y Monetaria. Entonces, a mí me pareció que tenía un cierto sentido el hacer pues un repaso de nuestras deficiencias en este terreno para ver cómo podemos enderezar la cuestión, ¿no? Y en este planteamiento, y sobre todo en mérito de los más jóvenes y también en recuerdo de los que somos menos jóvenes, me pareció que no estaría mal hacer un breve recordatorio de dónde venimos en la economía española, una economía aislada en la posguerra, hasta que vamos poco a poco adquiriendo grados de aproximación a esto que llamamos Europa, la Europa comunitaria sobre todo. Un largo camino, un camino costoso, que nos situó, como saben muy bien, en el año 85, en la posibilidad de incorporarnos como miembros de pleno derecho a las comunidades económicas europeas. Entonces, voy a hacer un breve recordatorio de estos jalones o pasos que hemos siguiendo hasta incorporarnos a la Europa comunitaria. Y después, bueno, pues vamos a ver en qué situación nos encontramos desde el punto de vista fiscal y qué alternativas, es lo que más me interesa, se nos ofrece desde el punto de vista de esa política de consolidación fiscal que estamos llevando a cabo un poco a trancas y barrancas,
para conseguir cumplir con los imperativos que nos impone la Unión Económica y Monetaria actualmente. Estamos emplazados al año 2013, a volver de nuevo a lo que en su origen se estableció como límite del déficit público. Hace un par de días, tanto el gobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, como la gerente del Fondo Monetario Internacional nos decía que era imposible, ya se posponía esa fecha para lograr la situación de equilibrio financiero, bueno, de déficit máximo al 3% del PIB para el año 2018, cuando nuestro compromiso y nuestra obligación es hacerlo en el año 2013. Bien, bueno, por lo que se refiere a esta breve excursión que yo les proponía hacer rápidamente, porque me parece que es importante que los países tomen conciencia de lo que les cuesta. En esto insiste mucho el profesor Velarde. Yo le he acompañado en muchas ocasiones en algunas conferencias y él acude siempre a recordar el gran esfuerzo que España hizo desde la posguerra de nuestra guerra civil para ponerse al día, para adquirir un nivel económico que no había tenido nunca. Y eso fue un mérito de la población española, fue un mérito de los españoles, por supuesto, y además en unos años muy duros. España sale de la guerra civil, de esa guerra que decimos del 36 al 39, y que la historiografía actual más sólida nos dice que empezó en el año 34, con la Revolución de Asturias. Otra cosa es que hubiera ahí un cierto interregno, un cierto paso un poco más lento. Después de 5 años, bueno, y además el deterioro de la Segunda República Española, pues España estaba totalmente aislada y tenía una economía absolutamente deprimida. Piensen ustedes que no es hasta el año 1950 cuando España vuelve a recuperar el nivel de renta per cápita anterior a la guerra civil, anterior a los años 30. Es decir, es importante. España se encuentra en una situación de aislamiento internacional porque su régimen político no está homologado. Recuerdan los más antiguos del lugar. Yo todavía, bueno, es un poco de tradición familiar, pero andaba cerca, Pues yo nací en el año 42. En el año 47 se decreta por las Naciones Unidas el aislamiento de España. Se retiran los embajadores, España se queda sola, no se abrirá un poco a la escena internacional hasta los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953, pero tiene esos años de soledad, en donde, y esto lo digo porque es frecuente hacer esa imputación a la España de esa época, como si eso de la autarquía económica hubiera sido algo vocacional, algo doctrinal. Yo digo siempre, a la fuerza ahorcan, y además no solo perseguía ese objetivo España, todos los países. La posguerra mundial les hace a los distintos países cerrarse como esos moluscos que cierran sus valvas cuando hay un peligro exterior, ¿no?, para protegerse. Se ha suspendido el comercio internacional, la economía internacional está bloqueada. Entonces todo el mundo trata de ser autosuficiente en alguna medida, ¿no? Ese lema de la autarquía, bastarse a sí mismo, ¿no?, que nos dice el término griego, bueno, pues era algo ineludible. No había otra manera más que mirar hacia adentro cuáles eran nuestras posibilidades económicas, ponerlas en explotación en la medida de lo posible. Bueno, España se mantiene, por tanto, en ese modelo autárquico que digo, yo podía darles muchas pruebas, incluso textos de algunos autores que defendían la autarquía en esos años en otros países europeos, pero bueno, lo cierto es que se ha quedado un poco como el San Benito de eso de la autarquía y la depresión. Bueno, bastante tuvimos con aquellos años negros para España y para Europa en general, como para, con un gran esfuerzo, salir de ahí. Entonces, esto, como decía, empieza a romperse con los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953, que esos ya sí los conocemos y yo ya los recuerdo, ¿no? Aquello fue una apertura, una homologación del régimen político español con Estados Unidos, que era la gran potencia. Bueno, luego todo el tema de la Guerra Fría. Bueno, otra cosa son los factores que determinaron el llegar a esa situación. Bueno, ¿qué rasgos tiene la economía española entonces? Pues en 1950, pocos años antes, había comenzado el proceso de reindustrialización española. Es la época de la creación del INE, a la imitación de muchos países europeos, como digo, dentro de esa pauta de autarquía. Hay un profundo desequilibrio, un gran desequilibrio en la balanza de pagos, hay una inflación muy elevada y la economía puede caracterizarse como una economía muy regulada, muy intervenida por la autoridad económica, por la autoridad gubernativa. Bien, esos años 53 hasta el 57, que se produce la incorporación
al gobierno de la nación, de los llamados tecnócratas del Opus Dei más concretamente, grandes figuras como el profesor López Rodó, catedrático de Derecho Administrativo, el profesor Ullastres, don Alberto Ullastres, que no se suele recordar que era catedrático de Historia Económica y un magnífico catedrático en la entonces Universidad de Madrid, en la calle San Bernardo, en donde algunos hemos hecho algunos años de la licenciatura todavía, ¿no? Pues Mariano Navarro Rubio, a no confundir con Mariano Rubio, ¿no? Letrado del Consejo de Estado, etcétera, un plantel de técnicos que se incorporan a la administración, al gobierno de la nación y que diseñan y comienzan a dar los pasos para enderezar a la economía española y además abrirla hacia el exterior. Ya la reforma tributaria de 1957 es un primer paso, propedéutico, diríamos, para llegar al famoso plan de estabilización y liberalización de la economía española, que llevan a cabo estos gobiernos y que supone ciertamente el primer paso hacia donde vamos a ir, que es la incorporación de España a las comunidades económicas europeas. El plan de estabilización, yo creo que todos los que incluso forma parte de la cultura general es un gran referente, ¿no? Allí empezó la economía española a salir del hoyo, ¿verdad?, a abrirse al exterior, ¿no? Realmente, además, fue espectacular, porque el plan de estabilización consistió en algo muy sencillo. Primero, la fijación de un tipo de cambio para la valuta nacional realista. Estábamos en 42 pesetas dólar, pasa a los 60 pesetas dólar que todos hemos conocido durante ese tiempo, ¿no? Después, un esfuerzo por equilibrar las cuentas públicas. La hacienda pública española ha sido una hacienda crónicamente deficitaria. Desde que podemos hacer un cálculo del saldo presupuestario, los tendríamos que remitir o remontar a la Ley de Administración y Contabilidad de 1850 de Bravo Murillo, en donde ya hay liquidaciones presupuestarias seguras que nos permiten hacer ese cálculo. Fíjense ustedes, desde 1850 a lo largo de la segunda parte del siglo XIX, solamente 2 ejercicios tuvieron superávit. Se recuperó el superávit de 1900 a 1909 como consecuencia de la reforma tributaria de Raimundo Fernández Villaverde y se volvió a perder ese equilibrio en las cuentas públicas que solo es retomado después del plan de estabilización de 1959 y que va a durar 3 lustros, justo hasta 1975. Se fija un tipo de cambio estable para la peseta, como digo, se reduce el gasto público y además se toma una medida que es muy del día, es decir, la congelación de las retribuciones de los funcionarios públicos. Somos especialmente sensibles a esa noticia, ¿no? Y también se liberalizan las importaciones, se crea un marco adecuado de carácter fiscal para la atracción de la inversión extranjera y la hacienda pública se encamina en una senda más equilibrada hacia lo que después será, un poco más adelante, la reforma tributaria de 1964, que es de las que yo conozco y de las que conocemos en la historia fiscal española, la única que se abordó desde una posición de suficiencia financiera, de equilibrio presupuestario. Es decir, que se trataba de mejorar el sistema, no de coger más dinero. Bien, el resultado del plan de estabilización inmediato fue espectacular. Ya en el propio año 59, se adopta en diciembre del 58, en el propio año 59, la balanza de pagos arroja un saldo positivo, aumentan significativamente las reservas del Banco de España, que en buena medida habíamos perdido por la famosa historia del oro, etcétera. Se incrementa la inversión extranjera en nuestro país de forma significativa también, la inflación se domina. Estábamos antes del plan de estabilización en una tasa interanual del 12,6% y pasamos al 2,4%, lo cual es realmente espectacular. Y finalmente se producen 2 fenómenos que van a ser 2 grandes motores del desarrollo económico español. Por una parte, el fenómeno del turismo, que tiene sus aspectos positivos, sus luces y sus sombras también, pero desde luego desde el punto de vista económico fue una oxigenación de la economía española muy importante. Y después las famosas remesas de los emigrantes, porque el gran coste del plan de estabilización que se subsanó muy pronto, no duró demasiado y además en eso las autoridades españolas tuvieron un celo especial de ocuparse de los emigrantes. Es cuando se crea el Instituto Español de Emigración y una modalidad de emigración que llamamos asistida, desde el país de origen del emigrante a través de la suscripción de convenios bilaterales
internacionales de seguridad social. Los migrantes españoles iban con un convenio, con un contrato de trabajo, con un reconocimiento médico. Bueno, no se parecía absolutamente nada a los fenómenos migratorios actuales que conocemos del día, ¿no? Ya digo, estaban incluso cotizando en el país de destino, Holanda, Alemania, para sus futuros haberes pasivos, ¿no? Lo estaban haciendo ya entonces. El Instituto Español de Migración fue una institución muy eficaz en este sentido. Pero lo importante desde el punto de vista que nos interesa a nosotros del desarrollo económico español fue que los emigrantes remesaron sus ingresos a sus familias en España, y eso fue también otro de los factores importantes que contribuyó a nuestro equilibrio exterior. Bueno, digo, después de esto pues se abren, decía, 3 lustros de equilibrio presupuestario, y hasta 1973, en que se produce el primer choque petrolífero famoso, que es la primera crisis que agota la era de la energía barata, puede decirse, pues España crece a una tasa media acumulativa por encima del 7%. Incluso algún año, pues la media, en algún año al 9%, parecíamos China, parecíamos la China comunista actual. Crecemos a ese ritmo como lo hace Japón, nada más, dentro de los países de la OCDE. Bueno, en esa situación de economía lanzada, se procede a suscribir los acuerdos preferenciales entre España y las comunidades económicas europeas. Los artífices de aquella época, tristemente lo tengo que decir, no tuvieron ningún papel destacado, ninguna relevancia ni ningún reconocimiento cuando en el Palacio de Oriente, en Madrid, se firma el Tratado de Adhesión de España a las comunidades económicas europeas. Fue famosa la falta, la ausencia de don Alberto Ullastres, que fue el artífice de los acuerdos preferenciales del 70, que para nosotros supusieron algo muy importante. Primero, una rebaja de los aranceles comunitarios respecto de España del 30%. Segundo, la supresión de los contingentes de importación con respecto a nuestro propio país también. Y una apertura supuso esto de nuestra economía, primero en relación con los países miembros de las comunidades europeas y en general después, paso a paso, con respecto a la economía mundial, que supuso un paso del índice de apertura de la economía española. El índice de apertura, como saben, pues es la suma de exportaciones más importaciones dividido por el PIB y multiplicado por 100. Un simple porcentaje que llevó en muy poco tiempo del 27,4% del índice de apertura al 38,8%. Veremos cómo esto no es más que iniciar un camino que nos va a llevar a la situación actual en que la economía española está abierta al exterior en un 60%. El índice de apertura es el 60%. Este acuerdo preferencial, como digo, pues consistió en la reducción de los aranceles con respecto a nuestras exportaciones, en la supresión de los contingentes de importación y, lógicamente, en una oxigenación, una apertura, una posibilidad de crecimiento mayor todavía de la economía española. Esto no se ha reconocido suficientemente. Yo insisto en ello porque cuando se habla de toda esta secuencia, de todo este proceso, se ignora, se olvida totalmente los acuerdos preferenciales del 70, y yo he conocido a personas que en el Ministerio de Comercio participaron en su instrumentación, etcétera, y la verdad es que fue muy decisivo, muy importante. Bueno, y entonces nos situamos ya después del año 75, en que asoma ya por primera vez de nuevo nuestro duende del déficit crónico español, pues se produce la transición política, la transición del régimen anterior al sistema actual, y un proceso que yo creo que va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar al final, ¿no?, con el tema realmente de mi intervención. Y es un proceso, una paradoja, según la cual pues España, ya veremos ahora, en el 85, nuestra incorporación a las comunidades, va abriéndose a mercados cada vez más amplios. Pero en su propia casa, en su propio mercado doméstico, va estableciendo las condiciones para su fraccionamiento, escandaloso fraccionamiento que hace perder muchas posibilidades desde el punto de vista del desarrollo económico y además comporta también otros problemas, diríamos, de carácter extraeconómico, político, que revierten después luego nuevamente en un deterioro de la situación económica. Me refiero a la construcción de esto que se ha llamado el Estado de las autonomías. Respecto del que a mí me interesa siempre recordar que no es constitucional, es preconstitucional. El reconocimiento del régimen
preautonómico que se inaugura con el reconocimiento de la Generalidad de Cataluña y del Gobierno vasco, etcétera, es anterior a la Constitución y se lleva a cabo mediante una técnica legislativa que no parece que sea la más adecuada y oportuna, el decreto ley, que está reservado para las medidas de urgencia exclusivamente, y de toda la adopción de medidas inaplazables, lo sabe cualquier jurista, que es la técnica adecuada. Bueno, por vía decreto ley se restablecen los regímenes de autonomía de Cataluña, del País Vasco, no Galicia, porque Galicia, como se sabe, el Estatuto gallego en el año 36, pues fue una criatura no nata, ¿no? Porque no le dio tiempo ni siquiera a su aprobación, si no recuerdo mal. Bueno, pues se produce esto que va a tener una gran trascendencia en las futuras posibilidades que la política económica española va a tener para instrumentar medidas de interés general eficaces en el espacio económico nacional. Porque nos vamos a encontrar con una multitud, una variedad y heterogeneidad de reglamentaciones, de intervenciones, de comportamientos fiscales, de especialidades tributarias, etcétera, que va a lastrar profundamente, muy seriamente, nuestras posibilidades de seguir adelante, y mucho más en la actual situación crítica. Lo estamos viendo porque es un tema de los periódicos del día. Bueno, esta situación... voy a hacer economía de ese espacio del 75 al 85 que se firma el Tratado de Adhesión. Bueno, ya sabemos ahí, fue una situación dificultosa con dos crisis especialmente importantes energéticas, la del 73 y el 79. Pero bueno, el caso es que llegamos al año 75 en condiciones de incorporarlos a las comunidades económicas europeas. España, con este hecho, da el paso decisivo en su apertura al exterior, su apertura internacional, que había comenzado, como antes decía, con motivo del Plan de Estabilización y Liberalización de la Economía Española del año 59, 58, 59, y tenemos actualmente una economía que está abierta, decía, en un 60%. El índice de apertura es del 60%. Era en el año 86 del 37,5%, en el 99, que es el año de nuestra incorporación a la Unión Económica y Monetaria, del 56% y actualmente del 60%. Tenemos una economía, por tanto, muy abierta, lo que quiere decir que es muy vulnerable a efectos exteriores, y, bueno, ese es el pasivo que supone esa apertura y esa oxigenación. Bueno, viene a continuación, en el año 1992, se suscribe, bueno, es la fecha del Tratado de Maastricht. Yo suelo decir Maastricht, porque, como saben ustedes muy bien, nuestra lengua, nuestra magnífica lengua española, tiene en la toponimia del globo terrestre, tiene un nombre para cada lugar importante dicho en español. Nosotros no decimos München, decimos Múnich, y no decimos London, decimos Londres, y no decimos New York, decimos Nueva York. Bueno, pues Maastricht es, si lo recuerdan algunos del lugar, los más veteranos de los que hacíamos el viejo bachillerato, es el sitio de la plaza de Maastricht, es una de las conocidas obras de don Lope Félix de Vega Carpio, montañés notable de origen, no de nacimiento, porque nació en Madrid, la plaza de Maastricht, con Q. Bueno, pues el Tratado de Maastricht, como recordarán, porque esto ya está mucho más próximo en el tiempo, lo tenemos más fresco, pues era aquello de vamos a ver si convergimos, vamos a ver si damos la nota en los requisitos que se nos exigen en términos de déficit público, en términos de tipo de interés a largo plazo, en términos de inflación, en términos de máximo de deuda pública en relación con el PIB. Vamos a ver si lo consigo, si entramos. Bueno, esto es un tema muy polémico respecto del que hay muchas opiniones. Fue bueno, fue malo, estábamos en condiciones, no lo estábamos. Yo creo que los hechos están demostrando que algunos nos precipitamos un poco. Con motivo del reciente fallecimiento del profesor Luis Ángel Rojo, Velarde publicó una tercera de ABC, una intervención suya en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas pone de manifiesto que no lo veía muy claro. El profesor Rojo fue catedrático de Teoría Económica de la Universidad Complutense y profesor de muchos de nosotros, un magnífico profesor de Teoría Económica, catedrático de Teoría Económica. Y no lo veía muy claro, y la verdad es que la aventura o la situación en la que se encuentran los famosos PIGS ahora le da la razón. Portugal, Italia, Grecia,
España, pues no es precisamente que estemos dando la nota, en el sentido positivo, sino más bien en una situación muy dudosa. ¿Por qué? Pues porque somos economías muy heterogéneas, porque una unión monetaria, como recuerdan, es un poco la aplicación, no es que haya que atribuírselo a él, pero fue el economista que elaboró una doctrina más perfeccionada y acabada acerca de lo que deben ser y lo que pueden ser uniones monetarias, uniones fiscales y monetarias. Claro, para que una unión monetaria, para que un conjunto de países utilicen una única moneda, tienen que cumplir unos requisitos, porque si no, pues eso es una cosa movible que no tiene mal término, no tiene buen término. ¿Cómo se puede concebir que dos países, por ejemplo, que van a utilizar una única moneda, los dos, prescindiendo de las suyas propias, que puedan funcionar si tienen una divergencia muy profunda, muy grande del tipo de interés a largo plazo? Pues produce unas distorsiones financieras que es insalvable. Por eso, los criterios de Maastricht, y lo mismo para garantizar el equilibrio en un futuro razonable, pues hace falta tener un límite a la deuda pública, porque nos está anticipando, en términos del PIB, nos está anticipando que la situación está en riesgo, que aquello no está funcionando y que, naturalmente, el déficit público, que es lo que está ocurriendo, se puede desbocar y quedar fuera de control, ¿no? De manera que los criterios que se establecen en el Tratado de la Unión Económica y Monetaria, aparte de cuestiones anecdóticas que creo que han tenido una gran influencia en su fracaso, recuerdan ustedes que en el tránsito del año 99 al año 2000 en que se produjo, se constituyó en el Gobierno una comisión de seguimiento para la disciplina del sistema de precios, para que no se desbocaran las cosas, porque era una tentación obvia, ¿no? el cambio de moneda para redondear precios, ¿no? Yo cuento siempre la anécdota de tomaba café. Entonces era profesor también de un colegio universitario, un centro superior adscrito a la Universidad Complutense, el Colegio Cardenal Cisneros, y tomaba con un colega catedrático de teoría económica, después de la clase que teníamos a las 8:30 de la mañana, un café, allí en una cafetería próxima al colegio. Bueno, pues cuando nos despedimos antes de Navidades, pues tomamos un café, eran 100 pesetas café. Cuando volvimos después de Navidades era 1 euro. Es decir, 66 pesetas más, un 66% de incremento del precio. Oiga, usted sabe que ha elevado el precio de café en unos días en un 66%. Esto, que es anecdótico, lo pueden ustedes trasladar a muchas cosas. Yo creo que tuvo un impacto sobre el nivel de precios importante. Bueno, pero no es este el caso más importante. El caso más importante es que esa creación de ese espacio que aparentemente y en teoría era enormemente beneficioso, en teoría digo, ¿por qué? Pues porque una unión monetaria, la utilización de una sola valuta para un conjunto de países, todos los que a la sabia pérfida Albión, como se mantuvo al socaire de entrar en el juego, ¿no? Ahora se están viendo un poco, en cierto modo, su independencia y un cierto margen de maniobra distinto del que impone la disciplina franco-alemana, ¿no? Pues estaba diciendo que las uniones económicas, las uniones monetarias comportan una serie de ventajas, pero también sus inconvenientes. Tengo un amigo, vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes, catedrático de Fisiología de la Universidad de Múnich, que dice: España es un país que tiene sus desventajas y sus inconvenientes. Bueno, pues resulta que las uniones económicas, las uniones monetarias también tienen estas dos cosas. Tienen ventajas, pues evidentemente, si no ha de cambiarse la moneda para realizar las transacciones exteriores de este país, pues nos ahorramos, por una parte, las comisiones de cambio, nos ahorramos el seguro de riesgo de cambio, nos ahorramos una serie de operaciones administrativas que tienen su coste. Se ponía, si ustedes recuerdan, algunos cuando se nos planteó a los españoles las ventajas de nuestra incorporación a la Unión Monetaria, se ponía un ejemplo muy pedagógico. Se decía: mire ustedes, con esto, una persona que salga con 100 pesetas de España y visite 3 países de la Unión sin comprar nada, simplemente cambiando su moneda por la moneda del país, de los países por los que va pasando,
salió con 100 pesetas y volverá sin haber comprado nada, simplemente por las comisiones de cambio, por el seguro, etcétera, pondrá con unas 36 pesetas, ¿no? Sin haber comprado nada. Esto lo va a resolver la Unión Monetaria, etcétera. Y es verdad. Pero tiene, bueno, claro, yo siempre digo que eso es para quien saliera mucho, pero que se quedó aquí, desde luego lo que tuvo es un impulso al sistema de precios importante y desde luego esas ventajas no las cosechó de manera inmediata. Pero tiene también sus inconvenientes y eso es importante. La soberanía política tiene 3 manifestaciones, como sabemos todos: declarar la guerra, firmar la paz, exigir el pago de tributos y también emitir el dinero. Ciertamente, esto ha sido una cuestión muy importante porque el signo monetario implícitamente lleva una gran pérdida de libertad y de capacidad de maniobra para la economía. Porque digo, junto a las ventajas de nuestra incorporación a una zona de moneda única están los inconvenientes de la pérdida, por una parte, de la política cambiaria. Ya el país, España, no puede fijar el tipo de cambio de su valuta, porque es el euro, y por tanto no puede echar mano, como tradicionalmente ha sucedido, a la devaluación para fomentar la exportación y salir del paso. Se sabe que no es una medida verdaderamente quirúrgica, sino una medida un poco superficial que hay que acompañar de otras cosas. Pero eso lo hemos perdido porque es ahora el tipo de cambio, pues no lo fija los países miembros de la Unión Monetaria, por una parte. Y luego la propia política monetaria, la fijación del tipo de interés, la utilización del tipo de interés como instrumento regulador del crédito y de la liquidez, pues también corresponde en este caso al Banco Central Europeo. Con lo cual, la verdad es que el margen de maniobra que nos queda, gran error en la formulación originaria de la Unión Económica y Monetaria, es el fiscal. Desde el punto de vista fiscal, se armonizó el impuesto sobre el valor añadido, el gran impuesto europeo por antonomasia, nuestra vieja alcabala, en su versión renovada y adecentada. Y desde el punto de vista fiscal, pues sí teníamos que cumplir esos requisitos del 3% de déficit máximo en relación con el PIB, el 60% en términos de deuda pública también en relación con el PIB. Bueno, pero todo esto ha sido una disciplina, también la del tipo de interés y la inflación, ha sido una disciplina que se rompió enseguida y que los primeros que la rompieron, como saben muy bien y como recordamos todos, fueron Francia y Alemania, precisamente, ¿no? Los primeros que rebasaron el déficit aceptable, ¿no? Bueno, y ahora nos encontramos con una situación en la cual, España se había embarcado, se insiste mucho ahora, el otro día lo decía el secretario de Estado de Comercio, el señor García Legaz, decía: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hemos vivido de prestado y ahora tenemos que devolverlo. ¿Por qué? Porque a la economía española, no así a la alemana o a otras, pues la incorporación a la Unión Monetaria tuvo un efecto inmediato, casi repentino, que fue el contar con un tipo de interés anormalmente bajo, según nuestra tradición, con una tasa de inflación que estaba por encima de la media europea. Con lo cual, ese interés bajo, con una tasa de inflación relativamente elevada, suponía un tipo de interés negativo. Y era una invitación al vals del endeudamiento, y eso es lo que han hecho las familias, lo que han hecho las empresas y lo que ha hecho el sector público español. Ya hemos rebasado el 400% del PIB en términos de endeudamiento exterior, empresas, familias y sector público. 4 veces el valor final de la producción española en bienes y servicios, 4 veces importa lo que debemos. Eso que también, utilizando otra palabra al uso y yo creo que innecesaria, el apalancamiento de la economía española. Y eso ha sido como consecuencia de que hemos estado en unas condiciones que no eran las adecuadas para nuestra economía y para nuestra situación. Ahí se formó la burbuja inmobiliaria, por ejemplo. Con esos tipos de interés negativos, con esas posibilidades de adquisición de inmuebles, la primera, la segunda vivienda. Recuerdo hace unos meses en una mesa redonda en donde estaba el anterior secretario general de Comisiones Obreras, Fidalgo. Me hace mucha gracia. Fidalgo es médico, como saben, ¿no? Él es traumatólogo. Y él precede siempre, sabe cosas, ¿no? De un exordio que dice: bueno, yo soy médico, yo soy traumatólogo,
opino de economía, pero hay algo que no entiendo, ¿eh? Yo entiendo, por ejemplo, que una persona, pues si en el invierno, un invierno crudo, pues no tiene abrigo, pues va al Corte Inglés y se compra un abrigo, un gabán, se compra un gabán. Entiendo también incluso que si solo tiene un abrigo, pues en fin, hay que cambiar, pues compre 2 abrigos, ¿verdad? Pero comprar 3 abrigos, 4 abrigos, eso ya es un poco escandaloso, ¿no? Compramos la primera vivienda, compramos el apartamento en la playa y compramos el apartamento en la sierra. Es una manera exagerada de hablar, pero esto ha ocurrido. Somos el país que tiene un mayor porcentaje de vivienda en propiedad, justo la inversa de Alemania. Más del 80% de los españoles somos propietarios de la vivienda que utilizamos, mientras que en Alemania es al contrario, es el 20% el propietario y el 80% es el arrendamiento de inmuebles, ¿no? Bueno, ha habido un proceso de lanzamiento hacia el consumo, etcétera, de la economía española y ha sufrido el parón de aquel verano de 2008, que yo cuento siempre porque lo viví aquella jornada del 8 de agosto, con el profesor Velarde en La Granda, en la Escuela de Estudios Hispánicos de La Granda, en Asturias, ¿no? Habíamos terminado un curso sobre aspectos económicos de la sanidad española, habíamos quedado, el matrimonio Velarde, mi mujer y yo, en el Palacio de La Granda, se había ido todo el mundo, al día siguiente nos íbamos nosotros también, salimos a dar un paseo por la finca y a la vuelta la señorita que había en recepción pues me dice: profesor Gonzalo, el profesor Velarde le está buscando a usted porque quiere decirle... Aparece don Juan Velarde y me dice: Leopoldo, ¿qué ha pasado con el IBEX 35? El batacazo del 8 de agosto famoso. Fue un aldabonazo de algo que, bueno, los que seguían la coyuntura lo advirtió Jaime III en una sesión de la Real Academia de Ciencias Morales también en el año 2007, para que digan que los economistas no tenemos la capacidad de previsión, o mejor dicho, de pronóstico, ¿eh? Hombre, fallamos algo, pero no por lo menos en el signo de las cosas. Sí, quizá a lo mejor en la longitud del vector, ¿verdad? Pero en la dirección generalmente ya estamos en condiciones de anticipar un poco las cosas, ¿no? Bueno, estábamos en situación y sobreviene la gran crisis. Y, como dice la expresión popular, y la casa sin barrer, nos hemos embarcado en una aventura muy alegre de consumo, de adquisición de inmuebles, de gasto público, de un... y esto sí me interesa decirlo porque parece que es la bestia negra del problema, el estado de bienestar. No, señor, bendito sea el estado de bienestar. ¿Qué hubiera sido de España ahora mismo sin el estado de bienestar, sin esas instituciones que son auténticos amortiguadores de las situaciones críticas de la economía? Subsidios, empleo, sistema de sanidad, sistema de pensiones, etcétera. ¿Qué hubiera sido? Ahora, eso no quiere decir que haya que aceptarse el estado de bienestar en las condiciones en las que lo tenemos. Hace falta racionalizarlo, hace falta hacerlo eficiente, hace falta hacerlo que siga funcionando, pero con mejores criterios económicos. Eso por supuesto, ¿no? Pero es verdad que a medida que se producía esta ola de prosperidad no demasiado realista, pues se iba expandiendo los gastos de dependencia, la legislación protectora social, en fin, algo así como si fuéramos el tío Gilito, envueltos en sus monedas para dar y tomar y para financiar cualquier tipo de gasto. Y aquí viene la segunda parte, que es el tema del estado de las autonomías. Ya decía antes, y podíamos detenernos en el tema, pero no hay tiempo suficiente, como eso ha supuesto la quiebra de la unidad de mercado en España, lo cual supone además un factor de disuasión de la inversión extranjera en nuestro país. Los grandes inversores no saben si hacerlo en Cataluña, hacerlo en Levante o hacerlo en Galicia, ¿verdad? Porque las reglamentaciones son diferentes. Bueno, no digamos cuando atendemos a regímenes fiscales especiales, como los que están vigentes curiosamente en el País Vasco o Navarra, como el que ahora reivindica naturalmente Cataluña a través del pacto fiscal catalán famoso, sobre la base de argumentos totalmente discutibles como ese mito de las balanzas fiscales interterritoriales, etcétera, ¿no? Bueno, en ese panorama nos sorprende la crisis. Y nos damos cuenta, bueno, y además una situación política muy deteriorada de las últimas legislaturas, no hace falta insistir en ello porque de sobra conocido, con unas políticas económicas para salir inicialmente de la crisis, se niega la crisis, luego se aplica una terapéutica inadecuada. Recuerden el famoso Plan E, que me he olvidado una ficha porque tengo un inventario de las aplicaciones en obras en términos municipales de Galicia, de varios puntos de España, ¿no?
cosas verdaderamente portentosas, porque el PLANE supuso 30.907 proyectos de gasto, 46 millones de euros gastados en los carteles de las obras que se anunciaban, y todos recordarán, porque se hizo público por la prensa, que en muchas ocasiones el cartel valía más que la obra. Es decir, un cartel que anunciaba obras por aplicación PLANE con la tilde de la ñ aquí abajo, pero resulta que lo que se hacía abajo pues valía muy poco en relación con el coste del cartel, ¿no? Bueno, 46 millones de euros aplicados en la compra de carteles, ¿no? Bueno, es anecdótico, es únicamente expresivo de aquel gran disparate por 5.000 millones de euros, que era lo que se pensaba o lo que se proyectaba después recaudar por la vía del incremento del tipo general del impuesto sobre el valor añadido, ¿eh? Todo eso se fue por el sumidero en un gasto absolutamente irrecuperable, dispendioso e inoportuno, ¿no? Aplicando una especie de neokeynesianismo vulgar, es la vulgata del keynesianismo lo que se ha venido aplicando aquí en los últimos años, en una concepción, en una orientación de la política económica totalmente errónea. Bueno, entonces ahora estamos en una situación en que el déficit público se nos dice, y nos vamos a quedar sin saber la cifra definitiva por el resultado de las elecciones de Andalucía. Es decir, estábamos en el 8,51, el gobierno reconoció que teníamos un 8,51% del PIB en términos de déficit público, de déficit de las administraciones públicas. Bueno, se ha conseguido con las autoridades competentes de la Unión Europea, de la Unión Económica y Monetaria, que se nos consienta para el año 2012 actual un déficit del 5,5%. Y estamos emplazados para que en el año 2013, sin perjuicio de los malos augurios del señor gobernador del Banco de España, que habla ahora al final de su mandato, cuando ya no es renovable, ¿verdad? Y del Fondo Monetario Internacional también, que lo posponen al año 2018, para el año que viene estamos emplazados a cumplir con un déficit público del 3% del Producto Interior Bruto. Bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué políticas, qué alternativas se ofrecen a la política de consolidación fiscal entendida en estos términos? Entendida en términos de que tenemos que cumplir ese requisito del déficit. La deuda pública española, ¿saben?, en las condiciones de incorporación al Tratado, a la Unión Económica y Monetaria, establecía como límite el 60% del PIB. Actualmente estamos en un 79,8% y viene ya en el libro amarillo del presupuesto para 2012, ¿no? Está previsto para el año 2015 un 83% del PIB. Bueno, nos hemos pasado de largo, ¿eh? No hemos llegado a los niveles de Italia, de Grecia, etcétera, pero tenemos un endeudamiento, un compromiso de deuda muy importante. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, pues aquí casi da sonrojo decirlo. ¿Cómo se puede reequilibrar un presupuesto? Pues hay primero dos alternativas: aumentar los ingresos o reducir los gastos, o hacer las dos cosas a la vez en una medida conveniente. Habrá que actuar en las dos vertientes. Sin embargo, parece que la experiencia empírica disponible en situaciones de recesión no aconseja muy vehementemente el incremento de la presión fiscal. Aquí, como saben también, hay otras dos posturas enfrentadas. Bueno, primero sería incrementar o no la presión fiscal, es bueno o es malo, y si se decide lo primero, ¿por qué vía? ¿Por la vía de los impuestos directos? ¿Por la vía de los impuestos indirectos? El actual ministro de Hacienda, colega nuestro, catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal y compañero mío de las oposiciones de adjuntos de universidad, pues va por la vía del IRPF y la imposición directa. Ya sabemos las medidas nuevas, desaparición práctica de las deducciones más importantes que se aplican a la cuota del impuesto sobre sociedades, lo cual parece que puede reducir el excedente empresarial. No hay posibilidad de financiación externa para las empresas, sería conveniente la autofinanciación. Bueno, eso puede llevar a una merma de la capacidad de competitividad o de competencia de la empresa española en el exterior, cosa totalmente contraindicada en la situación actual, etcétera. Bueno, hay quien se va por la vía de la imposición directa. Yo creo que la imposición directa cumple mejor
principios de la imposición jerárquicamente superiores, como es el principio de equidad, el principio de justicia fiscal, es decir, el impuesto directo, concretamente el impuesto personal sobre la renta de las personas físicas, permite adaptar la carga fiscal a las circunstancias personales y familiares de los sujetos pasivos que modifican de alguna manera su capacidad económica, por ejemplo, el número de hijos y las deducciones, el mínimo familiar, etcétera. Eso es verdad. Pero, sin embargo, tiene una consecuencia inmediata y es que reduce la renta disponible y en una situación como la actual pues influye en el consumo. Y si la economía española, que ha basculado fundamentalmente sobre la base del consumo interno, no tiene posibilidades de salir al exterior para que el sector exterior tire de la economía española, porque no tiene competitividad suficiente en el mercado internacional, pues la cosa no parece que sea demasiado buena, demasiado positiva, ¿no? Acudir a la imposición indirecta, pues ya de una manera inmediata, pues parece que ha de afectar a una propensión de consumo dada en la economía española, pues va a minorar el consumo también, lo cual va a influir en el Producto Interior Bruto y por lo tanto las posibilidades de crecimiento. Yo creo sinceramente que sin perjuicio, sin entrar en el tema, en la polémica, ya digo que la experiencia empírica parece, la experiencia en otros países en situaciones de recesión, parece que desaconseja el incremento de la presión fiscal. Vamos a dejarlo ahí y vamos al otro lado, al lado de los gastos, en donde yo creo que sin cuantificar, el padre Fuentes hablaba antes de la ley de transparencia, no aludió a la ley de transparencia. Vamos a ver qué pasa, porque yo la transparencia la entiendo en un sentido mucho más amplio de lo que nos prometen, ¿no? Pero sin la posibilidad ahora mismo de hacer una cuantificación por partidas, sí se puede señalar dónde puede realizarse esos recortes tan necesarios en la actividad de un sector público como el sector público español, que a mí me gusta calificar de tres maneras, porque creo que es un sector público, en primer lugar, glotón, me tomen todo y, por tanto, que adolece de un síndrome grave que es el de la obesidad, pero una obesidad perniciosa. El sector público en España ha rebasado ampliamente el margen de actuación que hoy la economía pública, de una manera pacífica por parte de la doctrina acepta, que es el de suplir los fallos, no tanto, solemos hablar de fallos del mercado, yo diría fallos de la iniciativa social, que es mucho más bonito, ¿no? Porque el mercado se le ha motejado, se le ha puesto tantas malas notas, ¿verdad? Y el capitalismo y de todas estas cosas. Pero efectivamente el papel de los poderes públicos, lo decía Keynes en uno de sus ensayos, en los ensayos de persuasión, decía, el papel del sector público en un país no consiste en hacer lo que los particulares están haciendo ya, en hacerlo un poco mejor o un poco peor, sino en hacer lo que los particulares no están haciendo y sin embargo es necesario que lo haga alguien, ¿no? Entonces, agotada la lista que hoy la economía pública señala como fallos del mercado, bueno, que requieren, y de eso sabe mucho la Iglesia Católica, porque fue la primera que empezó a formular el principio de subsidiariedad en la doctrina social. Bueno, en la medida en que la sociedad no se baste a sí misma para organizarse lo necesario, porque falle en intensidad o porque falle absolutamente, porque lo desatiende, y estamos hablando de seguros sociales, estamos hablando de muchas cosas, entonces tiene justificación la intervención pública. Estamos hablando de los bienes públicos puros, la defensa, la Administración General del Estado, la Administración General de Justicia, etcétera. Todo eso no lo puede organizar el Corte Inglés ni lo puede organizar Repsol. Entonces eso pues, lo tienen que hacer los poderes públicos. Bueno, pues en España todos sabemos muy bien, ahora, y no es la tasa más alta que hayamos alcanzado, en torno a un 46% del PIB es gasto público. Y es un gasto público, digo, discutible, porque si eliminamos lo que es necesario desde el punto de vista de la representación exterior, de lo que es el orden público, el mantenimiento del orden interior, la defensa frente al exterior, la Administración General del Estado que tiene que funcionar, los dineros, ahora hay un gran margen de maniobra para realizar reformas orientadas a la eficiencia. Fue en el verano de 2010, el profesor Velarde nos convocó a varios amigos para colaborar en un libro que llevó por título ¿Qué se puede hacer con urgencia frente a la crisis? Colaboramos 32 economistas, concretamente 33 con él, porque como suele ser habitual, aparte de su propia aportación, hace el estudio introductorio. Bueno, pues yo me tomé la paciencia de, bendito Internet para muchas cosas, ¿verdad?, de entrar en la página correspondiente a cada comunidad autónoma y hacer un inventario de los organismos, de la estructura administrativa de cada comunidad autónoma. Bueno, esto tenía alguna novedad cuando lo hice en el año 2010, hoy lo dice todo el mundo, no quiero decir que sea yo el descubridor, ¿verdad?, pero sí algunos hemos tenido que soportar el pasivo
o la crítica de agoreros, de hipercríticos, hace ya algunos años. Ahora se ponen las cosas en evidencia, como ha ocurrido con el viejo apólogo del conde Lucanor, ¿no? Que resulta que el Estado de las autonomías estaba desnudo. Y han salido a la superficie tantas disfunciones, tantas arbitrariedades, tantas duplicidades de organismos absolutamente innecesarios. Reparemos solamente en el defensor del pueblo. Defensor del pueblo español, hay un defensor del menor en cada comunidad autónoma y un defensor del pueblo valenciano, del País Valenciano, de Cantabria, etcétera, etcétera. Pero es que además tenemos otro en Bruselas. Hay un defensor del pueblo europeo, que también la superestructura organizativa que costeamos todos en la parte que nos corresponde, pues también tiene duplicidades con respecto a la administración exterior. Yo, por ejemplo, ahora se habla mucho de las famosas embajadas. Pues claro que sí. España, como país miembro de la Unión Europea, tiene acreditada en Bruselas su representación como país miembro, ¿no? Ustedes saben, y yo lo pueden ver en Internet, si analizan la estructura administrativa de esa representación, nos encontramos con que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, por ejemplo, tiene clonado todo el ministerio en Bruselas, porque hay unidades administrativas relativas a los asuntos africanos, a los asuntos hispanoamericanos, es decir, el propio ministerio que se ha trasladado allí, y eso supone efectivos personales, materiales y locales. Entonces, España tiene esa réplica de toda su administración en Bruselas. Pero también la tienen las comunidades autónomas, como tales. Pero las comunidades autónomas no lo tienen solo en Bruselas, lo tienen a título particular en cada uno, en la mayoría de los países miembros de la Unión. Bueno, yo, si repaso el artículo 18 y 19 de la Constitución, pues me encuentro con que la representación frente al exterior es una competencia exclusiva e inalienable del Estado, ¿no? Bueno, ahí aquello de cuando por su naturaleza sea susceptible, el 152 de la anoche me parece que aludíamos a ello. Bueno, pues resulta que nos hemos encontrado con que en el año 91 yo asistí a un congreso en Cracovia y a la vuelta de Cracovia estuve 2 días en Varsovia y me encontré, año 91, con una placa de una representación de la Generalidad de Cataluña en Varsovia. Repito, año 91, o sea que la cosa no es de ayer. Es decir, ha ido proliferando, lo digo como botón de muestra, pero las duplicidades de organismos, las extralimitaciones sobre el marco, incluso constitucional, que se había establecido, es verdaderamente sorprendente, ¿no? Y es ahí donde cabe hacer los recortes famosos. Un sector público, digamos, paraadministrativo, que es ese sector que vive colgado de los presupuestos, como son las centrales sindicales, las organizaciones patronales, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, que el Partido Socialista Obrero Español tiene en España más de 2.000 oficinas y que la réplica del Partido Popular le anda muy cerca y que esos son los 2 partidos mayoritarios, pero claro, todos los demás también tienen sus aspiraciones y tienen sus medios. Bueno, el disparate en ese sentido es muy elevado y además no admite comparación con muchos países de análogos a nuestra situación. Subvenciones al cine, a la cultura con K. No me digan ustedes que ahí no se pueden hacer. Yo tengo un amigo que dice, yo no sabía que era productor cinematográfico. ¿Por qué lo dices? Así sí, porque con mis impuestos se están haciendo las producciones cinematográficas que la gente no va a ver a las salas de proyección. Va el día de la premier, va el director, van sus familiares y unos cuantos amigos, al día siguiente van algunos que han recibido unas invitaciones que se han distribuido entre las amistades y al tercer día no va nadie y se suspende la proyección de la película, ¿no? Una industria cinematográfica muy sesgada ideológicamente y culturalmente, que financiamos entre todos. Las políticas de inmersión lingüística, que además de deteriorar también afectar a la unidad de mercado a un plazo medio largo, pues son algo que en todo caso debía de asumir el coste de las mismas pues los que tengan interés en ello, pero no el conjunto de los ciudadanos, y mucho menos, como es el caso de Cataluña, imponiéndolas, que tiene un coste porque hay un servicio de inspección para ver si se cumplen las normas de inmersión lingüística en el comercio, por ejemplo, en Cataluña, y eso es dinero. Eso es dinero, aparte del que supone en el propio sistema educativo la propia inmersión, ¿no? Bueno, son muchos los conceptos en donde se puede entrar a hacer drásticos recursos, que yo estoy seguro. Miren ustedes, la presidenta de la Comunidad de Madrid el otro día,
con la que tuve oportunidad de estar después de un acto de presentación, he citado al profesor Velarde en muchas ocasiones en mi intervención. El otro día se le entregó el Premio de Humanidades Julián Marías en la Real Casa de Correos de Madrid. Y bueno, saben que fue el día en que se produjo el escándalo de su propuesta de que la sanidad, la administración de justicia y la educación pues podían revertir de nuevo al Estado pues por dificultades de sostenibilidad por las comunidades autónomas. Realmente fue un escándalo. Bueno, pues sí, esa es una vía, porque además ya en un planteamiento, digamos, extraeconómico, jurídico y de igualdad y de los derechos de los ciudadanos ante las posibilidades de los servicios públicos, pues ciertamente solamente mediante la reunificación del Sistema Nacional de Salud, esta es mi opinión y además contrastada con expertos, solamente mediante la reunificación del Sistema Nacional de Salud puede realmente garantizarse la sostenibilidad de nuestro sistema. Estamos perdiendo las economías de escala que comporta la unidad de esos servicios. Sí, probablemente lo saben. Ahora se habla más de esto. Yo tengo noticia hace algún tiempo porque en el seno de la Academia Europea de Ciencias y Artes elaboramos estos años atrás un libro blanco sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y ahí se ponía de manifiesto, recorrimos 9 comunidades autónomas reuniéndonos con los consejeros de sanidad o consejeras de sanidad, con el decano de la Facultad de Medicina donde había universidad, o con el presidente o el decano del Colegio de Médicos, etcétera, y tuvimos oportunidad de impregnarnos bien de la realidad de la sanidad española, del día a día de la sanidad española. Ustedes saben que hasta hace muy poco los calendarios de vacunación en España eran distintos. Es como si los bichitos separaran el límite fronterizo de una comunidad autónoma con otra para poder pasar cuando se les autorizase. Ustedes saben que ahora se nos habla de una Junta Central de Compras. Bendito sea Dios. Claro, lógicamente, cuando se puede tener un monopolio de demanda, que es un solo comprador frente a toda la industria farmacéutica, hombre, se pierden ventajas respecto a 17 compradores, ¿no? Que además suceden en el calendario del año sus compras y sus demandas de manera sucesiva. Son tremendas. O sea, es que data de hace muy poco la externalización de servicios en la red sanitaria, hospitalaria, la externalización de servicios auxiliares de la propia asistencia sanitaria, ¿no? Queda mucho camino por recorrer. Y eso tiene mucho que ver con los recortes, con la vía de la recentralización de servicios. El tema de la sanidad. El artículo 43 de la Constitución garantiza la igualdad de los ciudadanos en la protección de la salud. No en la salud, que eso depende, entre otras cosas, de la divina providencia. Pero por lo menos el derecho a estar protegidos frente a la enfermedad es algo que se postula en la Constitución, se predica en términos de igualdad para todos los ciudadanos. Pues no, señor. Si ustedes cogen las ratios que pueden manejarse para ver el funcionamiento de los sistemas regionales de salud, nos encontramos con que hay comunidades autónomas que tienen previstas camas hospitalarias para hospitalizaciones largas, hospitalización de larga duración, y otras no lo tienen. Que el número de aparatos de tomografía axial computerizada, los famosos TAC, por 100.000 habitantes es muy distinto de una comunidad a otra y, curiosamente, pues son las de País Vasco, Cataluña, las que están mejores dotadas, las que están peor dotadas pues suelen ser Castilla-La Mancha, suele ser Extremadura y la propia Andalucía, ¿no? Bueno, es ahí, a mi juicio, donde creo que se puede actuar de una manera eficaz y garantizada para ponernos en la senda de recuperación del equilibrio presupuestario, junto con las nuevas medidas que se nos anticipan de la Ley de Estabilidad, etcétera. Para terminar, únicamente diría, y creo que también es conversación estos días en muchos círculos, hombre, nos ha sorprendido la crisis en una situación, como decía, con la casa sin barrer. ¿Cómo podemos enderezar la cuestión? Yo me acordaba de una frase de don Francisco de Pizarro, el conquistador del Perú, que decía: las grandes hazañas son hijas de los grandes peligros, los 12 de la fama, etcétera, ¿no? Bueno, pues hace unos días en el foro de la sociedad civil al que pertenezco se planteaba en una de nuestras últimas asambleas que, claro, sí, pues parece que el estado de las autonomías, tal como está configurado actualmente, y sus disfunciones, pues son no parte del problema, sino parte sustancial de nuestro problema, ¿eh? Ya digo, no solo por razones financieras, sino por razones de la imposibilidad de instrumentar políticas económicas que piensen y se orienten a la recuperación del país en su conjunto, no de una región o de otra, ¿eh? Bueno, pues hay quien decía, y era un exministro que no voy a citar,
que forma parte del foro, que decía, claro, el Estado de Autonomía hay que reformarlo, evidentemente, pero no es el momento, hay que esperar a que pase la crisis. No, yo estoy con don Francisco de Pizarro. Las grandes hazañas y lo que hay que hacer ahora mismo es precisamente atendiendo al gran peligro en que nos encontramos precisamente esta semana pasada y la actual, según todos los, digamos, las constantes vitales de la economía española, vamos, en todos los indicadores que indican coyuntura, que estamos en una situación muy comprometida y me parece que es el momento de coger el toro por los cuernos y entrar en una senda razonable de reformas importantes en el sector público español. Muchas gracias. Bueno, tenemos una temática ciertamente sugerente y pegada a la realidad, los problemas más inmediatos. Sobre estas cuestiones podemos estar unos minutos y empezamos por el presidente, para que haya un orden jerárquico. Muchas gracias, profesor Gonzalo, por su magnífica charla. Quería formular dos preguntas muy cortas. Hace unos días, no sé exactamente en qué fecha, leí un artículo de don Luis María Ansón en ABC que abogaba por si seguía la presión del eje franco-alemán sobre España, se planteaba incluso la salida, la amenaza con la salida del euro. Primera pregunta, ¿hasta qué punto cree usted que esa formulación de Ansón es una voluntad de una colaboración en el periódico o tiene algún viso de realidad? Y la segunda pregunta, de aquí a 2 días el próximo domingo se producen elecciones presidenciales en Francia y luego tendremos la segunda vuelta. Si ganara las elecciones Hollande, ¿usted cree que el eje franco-alemán en relación con la política económica europea sufriría una sustancial variación? Hombre, empezando por la segunda, yo creo que si pierde Sarkozy, pues evidentemente no parece que vayan a ser muy conestables la política francesa y la alemana, porque son contrapuestas. Y esa opción política presuntamente ganadora, pues parece que dibuja un panorama de abundar en la dirección keynesiana, ¿no? Y no parece que eso sea lo más adecuado, no parece que haya en eso acuerdo. Respecto del artículo de Luis María Ansón, que supongo que sería en La Razón, ¿no? Porque el ABC ya se despidió de él hace mucho tiempo, ¿no? Sí. En el mundo. En el mundo, exacto, no La Razón, en el mundo, es verdad. Estábamos los dos confundidos, es en el mundo. Bueno, pues decía, perdón, la pregunta era de Ansón, sí. El tema de la salida del euro. El tema de la salida del euro. Bueno, el tema de la salida del euro, yo creo que sería un batacazo tan terrible. O sea, yo creo que la peseta se hundiría en la cima más profunda concebible, lo cual no parece que... No es desde luego verosímil, ni muchísimo menos, ¿no? Entraríamos en una inflación galopante y además, ¿no? Yo creo que estamos embarcados ahí y, en definitiva, es que la política de equilibrio financiero es que es sana por sí misma, con independencia de que nos la plantee como imperativo, como exigencia, nuestra pertenencia a la Unión Económica y Monetaria. De esto hace ya unos años lo hablábamos con Martínez Rico, entonces secretario de Estado de Hacienda en el Ministerio. Y bueno, sí que la cultura del equilibrio es sana. Yo, fíjese, y a lo mejor esto hace con la profesora Teresa López, hablaba antes, hace un momento de cómo la economía se ha ido sofisticando. Yo soy un enemigo acérrimo, pero yo creo que la ciencia tiene sus caminos y hay que agotarlos, ¿no? Pero quizá hemos caído en la tentación de una excesiva formalización de la ciencia económica por mimetismo con las ciencias positivas, buscando pues, las formulaciones matemáticas, los modelos, etc. Muchas veces para demostrar lo más obvio. O sea, muchas veces uno se encuentra en una tesis doctoral en un tribunal que resulta que va el doctorando con su memoria y con un modelo y dice, bueno, yo podía haberlo deducido aplicando mis luces naturales, no me hace falta un modelo súper complicado con tantas variables y con tantos cálculos, ¿no? Entonces, hemos perdido la referencia de la economía doméstica y en este caso concreto yo creo que viene pintiparada para mostrar lo que es razonable y lo que no lo es. ¿Qué futuro tiene una familia pródiga en la que se gasta muchísimo más de lo que se ingresa sistemáticamente? Pues al final... no sé, ya no existe
la pena, la privación de libertad por deudas, como existía en el siglo XIX, pero terminaría todo el mundo en la cárcel, vamos, ya no sería el tema de la dación en pago de la hipoteca, ¿no? Es que es mucho más. Yo creo que hemos perdido esa referencia de la buena administración. En el orden público, en materia de hacienda pública, don Juan Bravo Murillo, un personaje trascendental, yo cada día me convenzo más, en el orden de las instituciones financieras, porque fue el que consolidó la reforma tributaria del 45. Fue Bravo Murillo en el 50-52 el que lo hizo, creó el Tribunal de Cuentas, la primera ley de administración y contabilidad, la legislación especial de Puertos Francos de Canarias, lo hizo todo en el poco tiempo que estuvo como presidente del gobierno, ¿no? Decía, hacer economías, decía don Juan Bravo Murillo, no consiste en gastar poco, sino en gastar bien y con orden. Bueno, el tema de la programación del gasto y los programas de gasto plurianual, etcétera. Nos hemos embarcado en una marcha irresponsable de la que, vuelvo otra vez al principio, ha sido un poco causa de ese puerto de arrebatacapas en que cada uno hacía lo que le daba la gana, porque si nos encontramos comunidades autónomas como la de Andalucía, en la cual pues que no sabemos realmente ni siquiera cuál es su actual situación. Nosotros, los que nos dedicamos a explicar cosas de hacienda pública hace unos cuantos años ya, más de los que quisiéramos quizá, explicábamos una tipología de la deuda pública, siempre la deuda a largo, a corto, la consolidada, la deuda del Tesoro, con fines de política monetaria para drenar. Yo no sabía que existía un volumen de deuda pública de 17.000 millones de euros en los cajones de las mesas de la Administración. Eso no forma parte de la deuda pública según la tipifica la Ley General Presupuestaria, pero ahí estaba. Es decir, ¿cómo es concebible, anoche lo hablábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que con un sistema de control del gasto público como el que tenemos, muy bueno, haya podido pasar lo que ha pasado? Y es sencillamente, pues eso, una alegría, una desaprensión, una ignorancia o un olvido de lo que son las buenas normas de administración de la casa, que eso significa economía en griego, oikos nomos, la norma de la casa. Eso es lo que hemos perdido. Hay varias preguntas. Teresa.